Hola amigos de la calistenia, soy Yeray y en este vídeo quiero responder a una de las preguntas que me llegan con mayor frecuencia, que es la siguiente. Hola, mi rutina es lunes, martes, así hasta el domingo, y al final me pone, ¿está bien? ¿Tengo que cambiar algo? Entonces, para que dejen de tocarme los cojones, nada de broma. Para poder responder a esta pregunta y que todo el mundo sepa si su rutina está bien o no, vamos a ver en este vídeo 10 puntos clave para averiguarlo. El primer punto a tener en cuenta es saber cuáles son tus objetivos a la hora de entrenar. ¿Qué es lo que quieres conseguir? Algunos entrenan para conseguir más masa muscular, otros para adelgazar, algunos quieren ser capaces de hacer los trucos que han visto hacer a Aníbal, otros simplemente les parece una forma como un pasatiempo, una forma de hacer algo divertido. Es importante que sepas cuáles son tus objetivos al principio para poder a partir de ahí desarrollar tu rutina. Ojo que tus objetivos pueden cambiar con el tiempo. Yo personalmente al principio lo que quería era tener mejor aspecto físico y tener más fuerza, y con el tiempo pues ya llegó un momento que ya vi ese objetivo más o menos cumplido, ya estaba contento con el físico y cambié a querer hacer movimientos cada vez más difíciles y por lo tanto cambié mi rutina para conseguir ese nuevo objetivo. El segundo punto a tener en cuenta, en consecuencia del primero, es cumple tu rutina con esos objetivos que quieres conseguir. Por ejemplo, si tu objetivo es conseguir más masa muscular, pues tendrás que hacer una rutina dividida por grupos musculares, como hacen los bodybuilders. Esto es algo que está ya inventado, no hay más que descubrir. Haces lunes pecho, martes espalda, divides por músculos y es la mejor rutina para conseguir aumentar la masa muscular. Si tu objetivo es conseguir hacer los trucos, pues no te vale hacer una rutina como la que comentábamos anteriormente, sino que tendrás que hacer una rutina que te haga practicar esos trucos, que hagas las progresiones, que hagas los ejercicios previos, que fortalezcas los músculos que utilizas en esos trucos, y así en consecuencia, si tu objetivo es adelgazar, pues tendrás que a lo mejor meter un poco de cardio, tendrás que meter, ahora se ha descubierto que los ejercicios de alta intensidad probablemente adelgazan más que los de cardio de baja intensidad durante mucho tiempo, entonces a lo mejor te conviene hacer ejercicios de alta intensidad en periodos más cortos, como por ejemplo meter sprints, meter cardio pero a un ritmo bastante alto durante menos tiempo, por ejemplo 20 minutos corriendo muy rápido, quitar descansos o hacerlo más cortos para sudar un poquito más, activar el metabolismo, y así pues tendrás una rutina que se adapte a lo que quieres conseguir. El tercer punto a tener en cuenta es el balance muscular. Hagas el tipo de rutina que hagas, debes tener un poco cuidado con este aspecto. Por ejemplo, si solo trabajas los músculos de la parte frontal del cuerpo, pecho, hombro delantero, abdominales, que es lo que suele pasar en el street workout, que se le da más importancia a la parte frontal que a la trasera, pues al final desarrollarás mucho los músculos de delante y pocos los de detrás, y al final pues te quedará así. Que es lo que le suele pasar a mucha gente que lleva tiempo practicando street workout. ¿Cómo se arregla esto? Pues teniendo cuidado con el balance muscular. La espalda mucha gente la entrena solo con las dominadas, pero las dominadas es el músculo dorsal y no afecta tanto a los músculos de la parte superior de la espalda. Por lo tanto, ¿qué recomiendo yo? Meter en la rutina siempre el ejercicio Australian Pull-Ups, que trabaja los músculos de la parte superior de la espalda, cuando contraes aquí, y el trapecio. De esta forma no hay tanta descompensación y no te quedas echado hacia adelante. Esto es más fácil tenerlo en cuenta cuando haces rutinas para trabajar los distintos grupos musculares. Pero ¿qué pasa si haces trucos? Pues si haces trucos también tienes que tener un poco cuidado de no hacer siempre, por ejemplo, trabajar solo trucos de flexiones, porque entonces solo trabajarás pecho. Lo que tienes que hacer es, cuando te hagas la rutina de trucos, pues elige trucos de diferentes variedades de flexiones, de barras, de fondos, de pino, y así tendrás un poco más de balance muscular y no tendrás problemas de descompensación. El cuarto punto es saber si tu rutina es demasiado suave. Esto depende de nuevo del objetivo que te hayas planteado. Si tu objetivo es mantenimiento, no perder la forma que tienes, o tu objetivo es pasar el rato
divertirte o estar en el parque con tus amigos, pues puedes hacer una rutina suave, puedes hacer una rutina de media horita, puedes hacer una rutina con ejercicios fáciles y no habrá tanto problema. Pero si tu objetivo es conseguir más masa muscular, sacar los trucos, si tu objetivo es algo un poco más ambicioso, pues tendrás que darle un poco más de caña. ¿Cómo saber si tu rutina es demasiado suave? Se nota, cuando terminas de entrenar debes notar que has trabajado realmente tu cuerpo, debes notarte cansado, debes notarte que necesitas descansar un poco. ¿Cómo asegurarte de que haces una rutina que no es demasiado suave? Primero, no entrenes menos de 45 minutos. Segundo, no hagas descansos mayores de 3 minutos entre ejercicios. Y tercero, pudiendo hacer un ejercicio más difícil, no elijas el fácil. Por ejemplo, si quieres trabajar pecho y ya eres capaz de hacer flexiones con palmadas, ¿por qué vas a hacer las flexiones normales? Si quieres trabajar tríceps y ya eres capaz de hacer 15 fondos en las paralelas, pues no te dediques a hacer la mierdita de ejercicio ese aquí para atrás, porque eso es un nivel inferior. De esta forma te asegurarás de que tu rutina es productiva. El siguiente punto, lo contrario, es sobreentreno. Pues esto también, como comentábamos antes, si vas al parque a hacer las 4 tonterías y te vas, o quieres hacer mantenimiento y haces una rutina suavita todos los días, pues no pasa nada, puedes entrenar todos los días. Pero si estás haciendo una rutina exigente, tienes que equilibrar un poco y saber cuándo estás entrenando demasiado. Como pauta general, pues recomiendo no entrenar más de 3 horas al día, incluso eso a lo mejor ya sería demasiado, pero bueno, y no entrenar más de 5 días a la semana. Esto nos lleva al siguiente punto, que es el descanso. ¿Hay suficiente descanso en mi rutina? Si estás haciendo una rutina de grupos musculares, pues no hay tanto problema, porque cuando trabajas un músculo estás descansando el otro. Pero en el resto de rutinas tienes que tener cuidado. De nuevo, pauta general, tal vez por cada 2 días de entreno meter uno de descanso. Y también un poco de sentido común. Si has hecho una rutina que te has quedado hecho polvo, que llegas a tu casa muerto y el día siguiente tienes agujetas, a lo mejor o ese día descansas o haces una rutina más suave y al siguiente ya descansas, pero un poco ahí de usar la cabeza un poco también. Ahora pasamos al tema de la dieta, otra vez relacionado con los objetivos. Si tu objetivo es ganar masa muscular, tendrás que proveer a los músculos de suficientes calorías para poder crecer. Si tu objetivo es adelgazar, tendrás que hacer una dieta hipocalórica y tener cuidado con los carbohidratos. Si tu objetivo es mantenimiento, pues sigue comiendo igual. Si tu objetivo es sacar trucos, pues no importa tanto la dieta. Siempre en concordancia con los objetivos. Por lo tanto, vemos que lo más importante es el punto 1, definir bien los objetivos. Ahora los siguientes puntos son las reflexiones que debes hacer una vez que ya lleves un tiempo haciendo la rutina. Que son, primero, ¿me gusta esta rutina? Una de las cosas más importantes a la hora de entrenar es que te guste lo que estás haciendo. De esta forma, si te gusta lo que estás haciendo, te asegura tener una constancia en el tiempo y no abandonar. Cuando ya lleves un tiempo entrenando, pregúntatelo, ¿me gusta esta rutina? ¿Me dan ganas de ir al parque? O cada vez que lo pienso me dan ganas de morirme. O pienso que ojalá llueva para no poder ir a entrenar. Esto será importante, y si la rutina que estás haciendo no te gusta, pues deberás cambiarla y buscar una que te llame más la atención. Siguiente punto, ¿me está dando esta rutina los resultados que yo quiero? Una cosa es que tú te plantees un objetivo y definas una rutina que supuestamente te hará llegar a esos objetivos, y otra cosa es lo que pase en la práctica. Entonces, cuando ya lleves un tiempo entrenando, más de unos meses, tampoco vayas a entrenar 3 días y decir no funciona. Tienes que esperar un tiempo y analizas tus resultados. Algunos son más fáciles de analizar que otros, pero analizas tus resultados y ves si estás cumpliendo con tus objetivos. Si no, aunque la rutina sobre el papel parezca que te iba a hacer cumplir eso, pues tendrás que cambiarla y buscar otra alternativa. Y por último, ¿cada cuánto debo de cambiar la rutina? Aunque la rutina que estás haciendo ahora te esté dando resultados, sea buena, te guste, si siempre haces lo mismo durante mucho tiempo, exactamente la misma rutina, llegará un momento que probablemente te estanques. Entonces, ¿cada cuánto tiempo debes cambiar la rutina? Obviamente, cada vez que te estanques. También llega un momento que puede que te canses de hacer la misma rutina,
llega un momento que a lo mejor te empieza a apetecer probar otras cosas. Siempre, otra vez de nuevo, seguir el sentido común. Si te empieza a cansar tu rutina y te empieza a apetecer probar otras, pues aguántala un poquito más y la cambias. Siempre sigue lo que tú notes en tu cuerpo. Como yo digo, pues te lo pide el cuerpo. Te pide empezar a hacer otro tipo de rutina y prueba y lo haces. Como pauta general, no hagas la misma rutina durante menos de un mes o dos, porque entonces estarías cambiando demasiado rápido y nunca llegarías a obtener los resultados de cada rutina. Y no te pegues haciendo la misma rutina más de 6 meses. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les sirva de ayuda. Y estoy subiendo vídeos nuevos todas las semanas, así que si les interesa el mundo de la calistenia, el street workout y el ejercicio con peso corporal, suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.